llenos del Espíritu Santo. Te invito a que vayas a tus Biblias. En el libro de los Hechos vamos a estar meditando en los 28 capítulos de este libro y es una especie de estudio a la vez de sermón en el cual es un llamado a que conozcamos más acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mi anhelo es que también sea un llamado que despiertes tus ganas, tu sed de que la obra del Espíritu Santo actúe de manera más eficiente en tu vida. Quiero que me acompañes primero que nada en una oración. Señor bendito, estamos delante de ti y yo quiero pedirte especialmente por mi vida para que me des capacidad de transmitir lo mejor posible las enseñanzas que has dado a mi corazón. Señor, quiero ponerme en tus manos porque yo puedo echar a perder todo. Puedo confundirme con mucha información. Sin embargo, pido también de tu gracia para con mis hermanos que ellos también puedan captar lo mejor posible lo que hay en tu corazón y lo que buscas de tu iglesia en cuanto al obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre nuestro, estamos en tus manos, sin ti no somos nadie y es en este día en el cual queremos conocer más acerca de tu Espíritu Santo. Necesitamos que esa obra esté presente en nosotros en este mismo momento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya te había dicho, el título de este sermón es Llenos del Espíritu Santo. Y me he basado en algunos libros de los cuales me han sido de mucha bendición y estaré citando mayormente a 3 autores. 2 de ellos son de teología pentecostal del tiempo de Moody. Se puede clasificar como teología pentecostal clásica, pero a la vez también hay un libro en el cual el autor es Donald MacLeod, El bautismo del Espíritu Santo. Su postura es de tinte reformado y en base a todas las enseñanzas del libro de los Hechos, quiero que veamos 3 cosas: la naturaleza del llenar del Espíritu Santo, los efectos del llenar divino y también las condiciones para ser llenado. Son 3 cosas que yo espero que te sean de bendición y presiento que puede ser un mensaje algo largo, así que te pido que tomes nota, que constantemente confíes en la ayuda de nuestro Señor Jesús, en que Él puede hacer la obra enviando su Espíritu Santo para que nos ilumine y que nos capacite para estar lo mayor concentrado posible. Bien, pues vamos a ver la naturaleza del llenar del Espíritu Santo. Y uno de los teólogos que voy a estar citando frecuentemente es Albert Benjamin Simpson. Él da una definición muy correcta de qué es la naturaleza del llenar del Espíritu Santo. Y nos sugiere 2 citas. Una de ellas es Hebreos 10:14, la cual nos da a entender que el llenar del Espíritu Santo es más que nada el llenar de una persona. Esto es Cristo. Por así decirlo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser llenos de la presencia de Dios. En especial, ser uno con Cristo, y va a ser aquel que nos permite ser llenados de esta persona. Entonces, dice así en Hebreos 10:14: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, nos está hablando de una perfección, de ser llenos, hechos perfectos solamente si somos uno en Cristo. Creo que Colosenses 2:10 nos puede ayudar a entender mejor este concepto, que dice así: y ustedes han sido hechos completos en Él. Esto es Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. De ahí viene
este concepto de la llenura del Espíritu Santo, y el estar completos en Cristo Jesús nos ayuda a vivir plenamente. Vamos a ir viendo poco a poco qué es esto de la llenura del Espíritu Santo, pero déjame citarte lo que dijo este gran hombre, Albert Benjamin Simpson. Dice: nos llenamos de una persona, Cristo. Es la verdadera plenitud de cada parte de nuestra vida. Es su completa salvación. Cristo actúa en nosotros en todo lo que implica nuestra redención, reconciliación, justificación. Él toma la acusación por nosotros y la llena con su expiación preciosa. Debemos ser llenos de Cristo no solo en cada parte de nuestra vida, sino en cada momento. Para entender esta naturaleza del llenar del Espíritu Santo, es imprescindible que sepamos que es algo de una entrega de toda nuestra vida a Cristo Jesús, y no solamente en una única ocasión, sino en todo momento, constantemente, continuamente. Y quiero que vayamos viendo cómo se ve esto en el libro de los Hechos. Si es una llenura de la persona del Espíritu Santo y también de Cristo mismo, quiero que vayamos un poco al contexto de todo lo que es el libro de los Hechos. Y como conocemos, pues Lucas es el autor, el cual es su segundo tomo dedicado a la iglesia primitiva, en especial a Teófilo. Pero en Lucas capítulo 24 podemos ver la promesa del Espíritu Santo que Jesús mismo le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Lucas 24, 14 al 49, dice lo siguiente. 44, versículo 44. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Si recuerdas esta escena, los apóstoles y los creyentes que entregaron su vida a Jesús como auténticos discípulos le vieron morir, pero también acaba de manifestarse en su resurrección. Estuvo algunos días con ellos, pero el saber que Cristo mismo, el Mesías, pudo vencer a la muerte era algo que les daba mucha esperanza. Y Cristo mismo les da la comisión. Ustedes tienen que hablar del arrepentimiento empezando por Jerusalén, y se debe predicar a todas las naciones el perdón de pecados a través de la fe puesta en Él. Está esa gran comisión, pero Jesús no les dice: vayan ahora mismo y empiecen a hablar de este mandato, sino que les dice: necesitan antes de eso el poder del Espíritu Santo. Y en ese contexto nos vamos al libro de los Hechos, en específico el capítulo 2, donde es la venida del Espíritu Santo. Y quiero que estemos muy atentos desde el inicio para que entendamos cuál es la agenda principal del Espíritu Santo. Dice en los versículos 16 al 21, aquella vez cuando llega el día de Pentecostés, leemos que se derrama el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas aquellos 120 creyentes que se reunieron en la espera a lo que Jesús les había dicho. Vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo, ya pueden predicar y hacer la gran comisión. Entonces, este fenómeno que se da es visible y lo llegan a contemplar
muchos judíos piadosos que vinieron de todas partes del Imperio Romano. Y cuando empiezan a buscar una explicación de qué está sucediendo, Pedro se levanta y da unas palabras muy importantes de las cuales nosotros podemos saber cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo, la función principal o la agenda principal. Déjame leerte los versículos 16 al 21. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Hasta aquí podemos ver algo. Van a profetizar aquellos en los cuales venga el Espíritu Santo, pero a la vez van a haber señales. ¿Y con qué propósito? Dice, continuó en el versículo 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, este es el principal objetivo de la venida del Espíritu Santo. Que todos invoquen el nombre del Señor. Por eso es que durante ese sermón podemos escuchar de Pedro, el apóstol, que Jesús le da las llaves para que abra el reino y se predique la salvación. En el versículo 40 entendemos algo de este contexto, de este propósito que se tiene que cumplir. Dice así: Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Les está hablando en específico a aquellos judíos que rechazaron al Mesías, estaban malditos y la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Pero no solamente al judío, sino a toda la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo busca glorificar a Cristo, busca que todos se sometan a Él e invoquen el nombre del Señor para salvación. Todo esto es parte de la naturaleza del llenar del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, es que estás pleno en Cristo y tienes tanta seguridad, tanta fe en su resurrección y puedes ser testigos. Porque ese fue el mandato al final de Lucas, en el capítulo 24. Tienen que ser testigos de mi resurrección y tienen que predicar acerca del arrepentimiento. No nos vamos a detener más en este punto. Quiero que pasemos a los efectos del llenar divino. Ahora quiero citarte otro gran hombre de teología pentecostal que me fue de bendición. Sus escritos, Reuben Archer Torrey. Él experimentó, al igual que Benjamin Simpson, la llenura especial del Espíritu Santo en aquel tiempo. Ellos fueron grandes predicadores, pastores, y a la vez hicieron mucha teología. Pero Torrey se dedicaba a dar muchos estudios, muchas conferencias acerca de la llenura del Espíritu Santo, y le pidieron que hiciera un libro, y del cual pues te voy a citar algunas cosas. Hablando de los efectos del llenar divino, él dijo lo siguiente: el resultado del bautismo con el Espíritu Santo más perceptible y esencial era su poder de convicción, de persuasión y de conversión. Entonces, lo vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, pero en especial en los primeros capítulos. Ahora quiero que leamos aquí mismo en el capítulo 2, el versículo 37 al 39. Después de que Pedro les da un sermón a esta primera audiencia que ven el derramamiento del Espíritu Santo, fíjate lo que sucede.
Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Ellos fueron conmovidos profundamente. Entonces el obrar del Espíritu Santo hizo que respondieran y por primera vez vieran la gravedad de su pecado. Por lo cual ellos mismos ruegan a Pedro que les explique ahora qué debemos de hacer. Y él les extiende el arrepentimiento y que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces se está cumpliendo de esa manera por medio de la predicación, por medio del obrar del Espíritu Santo, la salvación y el rendimiento a Cristo Jesús. Hay también una manera especial en la cual Dios se manifiesta y se glorifica en las señales que da a través de los prodigios. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver que utiliza circunstancias. Nosotros pensaríamos que a lo mejor son al azar, pero él específicamente manifiesta su Espíritu Santo en sanidades increíbles y de manera tan especial para alcanzar al mayor número posible de personas. Esto es un cojo que lo conocen en toda Jerusalén. Fíjate en el versículo 14 al 16 de este capítulo 4. Viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Está esa realidad que Dios permitió que Pedro y Juan extendieran la sanidad a este hombre. Y eso hizo que el evangelio se abriera al mayor número posible en Jerusalén. Dios utiliza ese tipo de señales en el libro de los Hechos. También podemos ver, si nos vamos al capítulo 9, vemos a Pedro sanando a Eneas en los versículos 32 al 35, que dice lo siguiente: Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, gran número de esa comunidad, el decir que todos los que vivían en Lida y en Sarón fueron convertidos. A lo mejor a algunas personas no les tocó ver esa señal, pero aquí está diciendo todos los que lo pudieron ver procedieron al arrepentimiento. Entonces es algo que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, y se convierte en una oración modelo, si lo pudiéramos decir así, que se plasma de una manera muy concreta en el capítulo 4, en los versículos 29 al 31. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es muy importante que entendamos el propósito del cual ellos elevaron esta oración. Estaban siendo amenazados por persecución, pero ellos no pidieron que Dios eliminara esa persecución, sino que le dijeron: siempre va a ser una realidad que haya oposición al Evangelio. Entonces lo que queremos es que nos des valor para predicar, nos des de nuevo
Eso significa la palabra valor, que no nos amedrentemos ante estas amenazas. Pero al mismo tiempo, acompáñalo con cosas visibles, con señales, para que Jesús se siga glorificando y todos procedan al arrepentimiento. Esa es la oración correcta. Ese es el denuedo, la protección ante las señales. Y si nos pasamos al siguiente capítulo, en el 5, los versículos 12 al 13, dice lo siguiente: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos, camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y continúa en el versículo 16, que también sanaban a aquellos que tenían espíritus inmundos. Pero se fijan, todo fue una respuesta a esa oración. Ellos continuaron haciendo señales para que las personas procedieran al arrepentimiento, para que escucharan el mensaje de Dios. No solamente en el ministerio de Pedro se ve esto, sino también en Pablo. En el capítulo 19, en los versículos 11 al 12, vemos cómo él también sanaba, incluso con pañuelos, con delantales, el cual él podía tocar, y a distancia sanaba a las personas. Sin embargo, siempre que veamos a Pedro sanando hasta con su propia sombra, no debe ser algo normativo. Y hemos visto 2 de Timoteo 4:20, donde Pablo mismo no sanaba así nada más porque sí. En las predicaciones anteriores, y vamos a hablar de este tipo de milagros de Pedro y Pablo de manera increíble, hay que considerar también 2 de Timoteo 4:20, que dice: Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo no podía sanar en el momento que él quisiera y mandar pañuelos y prendas a diestra y siniestra a sus amigos. Él no lo hizo ahí. Bien, debemos entender algunos otros efectos del llenar del Espíritu Santo. Y Simpson, persona que te estoy citando, dijo lo siguiente: él pensará en nosotros. Una manera de decir muy claro cómo iba a orar, cómo obra el Espíritu Santo en aquellos que posa plenamente. Él pensará en nosotros, recordará en nosotros, juzgará en nosotros, impartirá definición y claridad en nuestras concepciones de la verdad. Nos dará la lengua de fuego, la ilustración que tanto ilumina como derrite, el acento y tono de persuasión y simpatía, el poder de expresión y declaración viva, y todo equipamiento necesario para hacernos obreros que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Y aquí en el libro de los Hechos vemos esto hecho realidad en el capítulo 6, cuando Esteban da un mensaje a aquellos que Dios le dio la oportunidad para predicarles. Hechos 6, versículo 10, dice lo siguiente: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De esa manera también se manifiesta el Espíritu Santo, una forma especial en la cual no se puede resistir este mensaje. Ellos crujían los dientes cuando Esteban les hablaba. Algo más en lo cual nosotros podemos ver manifestado el Espíritu Santo es en el poder para aceptar el llamado al sufrimiento. Pedro y los apóstoles en el capítulo 5 son amedrentados para que no predicaran, pero ellos dicen: no nos importa, vamos a seguir compartiendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También vemos que
ellos estuvieron dispuestos a sufrir, porque no solamente a Pedro lo encarcelan, sino también a los demás apóstoles. Los 12 apóstoles se nos narra en el capítulo 5 que son azotados. Entonces ellos están dispuestos a sufrir por Cristo. En el capítulo 12 nos narra la muerte de Jacobo, uno de los 3 discípulos íntimos de Jesús. En el capítulo 14, Pablo se nos narra que sufrió más que ningún otro de los demás apóstoles. Incontablemente se ve sufrimiento en la vida del apóstol Pablo, y él nos exhorta también a sufrir por Cristo. Quiero leerles en este capítulo los versículos 19 al 22, que dicen lo siguiente: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, entró a la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y escuchen bien, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo les decía, me imagino esta escena a Pablo bastante lastimado. Si lo dieron por muerto, él debió haber tenido hinchazón en varias partes del cuerpo, sangre, algunas fracturas. Y ahí es donde les dice: es necesario que sufran por Cristo. Bien, también Pablo y Silas son azotados con vara en el capítulo 16. Y Pablo mismo también nos enseña en la carta a los filipenses que así como se nos da la fe como un regalo, como un don de Dios para creer, también juntamente con esa fe se nos da un llamado al sufrimiento. No hay, creo, pasaje tan claro como este en Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. En el 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Vemos eso. El Espíritu Santo, cuando vive y posa plenamente en el creyente, nos capacita para estar dispuestos a sufrir por Él. Pero también nos capacita para servir a los demás. En el capítulo 4, al final se nos narra que la iglesia tenían todos un mismo sentir. Ellos vendían todas sus propiedades y las entregaban para el servicio de sus hermanos. Se nos habla también de Bernabé, aquel que bendecía especialmente a la iglesia. Entonces, es otra forma de ver el obrar del Espíritu Santo cuando nos capacita para servir. En el capítulo 11, nosotros encontramos una ofrenda especial de la iglesia en Antioquía, a Jerusalén. Y se me hace interesante cómo es en ese contexto donde se les llama cristianos por primera vez. Dice en el versículo 26, al final: a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y después, en el 27, por aquellos días, en esos días donde se les llamó por primera vez cristianos, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Ágabo. Daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo. Ahí vemos, el Espíritu Santo capacita para servir. Y este hombre, Torrey, nos dice también algo al respecto. Debemos añadir que el bautismo va acompañado de una gran elevación moral. Debe producir, y habitualmente produce,
una transformación en la vida y en el ministerio. No debemos anhelar ni buscar experiencias extáticas, sino poder y eficiencia para servir a Dios. Este otro hermano, Donald MacLeod, en este libro del bautismo con el Espíritu Santo, también concuerda que esta es una realidad de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Déjame citarte en sus propias palabras lo que él dijo al respecto. En la experiencia del Espíritu Santo no hay nada destructivo, y los cristianos deben de ser excesivamente cuidadosos para que su lenguaje no dé la impresión de que sí lo hay. Es totalmente engañoso hablar de hombres y mujeres intoxicados de Dios, intoxicados con el Espíritu Santo, como si la suma de la espiritualidad fuera de las personas pierden sus inhibiciones, sus conciencias y el autocontrol de sí mismos y manifestar su vivacidad. Mediante el desmayo, el cantar, el hacer palmas y hacer resonar sus pies. Tales cosas han perdido toda relación con la Biblia, la cual espera que presentemos nuestros cuerpos a Dios en adoración racional, que nos comportemos con decencia y orden, y que amemos pensando siempre en los demás y en las necesidades de los demás. El contexto era ese pasaje donde dice: sean llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, sino sean llenos por el Espíritu Santo. Entonces, conscientemente ustedes deben de servir a los demás. No busquen todas esas situaciones extáticas más que bendecir a su prójimo, honrar a Cristo y siempre recordar la agenda principal del Espíritu Santo, la salvación, el arrepentimiento al pecado. Como puedes ver, son muchas maneras en las cuales se manifiesta el Espíritu Santo. Vamos a ver una más. El Espíritu Santo capacita para el llamado y servicio de los dones. En el capítulo 6, versículo 3, dice así: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, la de servir a las mesas, administrar los bienes a la iglesia, porque los apóstoles no se daban abasto para bendecir a la iglesia y a la vez no descuidar su principal llamado, la predicación y la oración. Aquellos primer modelo diáconos que nos muestra Hechos, se les pide, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y también en cuanto al llamado, la dirección que Dios usa se nota en el capítulo 3, en los versículos 2 y 3, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y aquí inician ellos su primer viaje misionero, el que ellos tenían que ir a plantar iglesia. Ese era su llamamiento especial. Pero Dios da dones a cada uno de manera distinta conforme Él quiere. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, sino que el Espíritu Santo hace que ejerzamos nuestros dones de manera plenamente y también nuestro llamado. Quiero citarte algo más acerca de Torrey. Él dijo: el Espíritu Santo imparte poder. El modo en que ese poder se manifiesta depende de la obra para la que Dios nos ha llamado. Y ninguna obra puede realizarse eficazmente sin Él. Él da el ejemplo de una madre que tenía mucha carga porque pensaba que el Espíritu Santo era exclusivamente una manera de manifestarse a través de una predicación poderosa, pensando quizá en predicadores como George Whitefield, Juan Wesley. Pero este hermano Torrey le dijo: tú tienes un llamado, porque ella tenía muchos hijos. Tu llamado principal es que entiendas que el Espíritu Santo te va a capacitar para ser una buena madre que apunte a sus hijos hacia Cristo. A un pastor
Si su llamado principal es estar por encima de la grey y alimentarlos, Él lo va a capacitar para ser un excelente predicador o evangelista. Pero se quita una gran carga en tratar de anhelar o malinterpretar la obra del Espíritu Santo por encima del llamado que Dios te da. Entonces, aquí se ve bien claro, el Espíritu Santo te va a capacitar para que ejerzas de manera plena tus dones y tu llamamiento. Una manera más como el Espíritu Santo se manifiesta es en guiar a sus hijos a quien deben de evangelizar y al mismo tiempo aquella persona que procederá al arrepentimiento. En el capítulo 8 vemos ese ejemplo de Felipe y el etíope. Le dice claramente, vete a tal camino y vas a encontrarte a un etíope. Al etíope obra en su corazón para que él proceda al arrepentimiento y se bautice ahí mismo. Lo mismo pasó con Pablo, les guía a dónde deben de predicar. En el capítulo 16 les dice, el Espíritu Santo les impidió ir a tal lugar donde Pablo tenía intención. Pero ahí mismo en ese capítulo recibe la visión del varón macedonio y le dice, ven a predicar. Entonces va y se muestra claramente cómo Dios abre el corazón de Lidia. Aquí en el capítulo 16, 13. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En ese mismo capítulo, ahí en ese mismo el lugar, también se nos narra cómo el carcelero, Dios abre también el corazón de él y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le extienden el evangelio. Entonces, es otra manera que el Espíritu obra coordinadamente con sus hijos para que vayan y prediquen y también con los que van a proceder al arrepentimiento. Una última más es el secreto para la felicidad. Esto es en el contexto donde son maltratados. Siempre se muestra en el libro de los Hechos, por ejemplo en el capítulo 5, que después de ser azotados fuertemente, ellos tenían gozo. Pero no solamente Pedro, sino Pablo en el capítulo 13, dice en el versículo 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto a la vez donde recibían el mensaje de Pablo y Bernabé en ese viaje misionero, se nos muestra como de manera paralela. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiero citarte algo más al respecto a esto último que acabamos de afirmar, que el Espíritu Santo nos permite vivir una vida plena en gozo. Dice MacLeod, hablando en referencia a Efesios 5:20, ser lleno del Espíritu conduce a la gratitud, lo cual dice, dando siempre gracias en todo y por todas las cosas. Lo impresionante en la expresión de Pablo aquí es su comprensión. El hombre lleno del Espíritu puede dar gracias a Dios siempre y en todas las cosas. Hay una maravillosa progresión en la enseñanza bíblica sobre toda la cuestión de nuestra capacidad para enfrentar las circunstancias cambiantes. Bien, nos habla de Filipenses 4:11. Escuchamos la declaración de Pablo. He aprendido en cualquier situación que me encuentre a estar contento. Cuánta fortaleza nos muestra esto, la llenura del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos el último punto, las condiciones para ser llenado. De esa manera le nombró A.B. Simpson. Si pudiéramos
considerar algunas maneras en las cuales se puede adquirir esa llenura del Espíritu Santo, ese obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, quiero que empecemos con lo que sugiere Torrey. Él estableció 7 pasos. Tal vez muchos no estemos de acuerdo con él porque suena algo metódico, algunos lo pueden ver como 7 pasos fáciles o sencillos, como él los puede escribir. Pero sin embargo, hay muchas cosas que podemos tomar de beneficio ahí. El paso número 1 tiene que ver con el arrepentimiento, aceptar a Cristo como Salvador. El paso número 2 tiene que ver con el arrepentimiento, pero con ese concepto de cambiar nuestra mentalidad de cómo vemos al pecado, renunciar hacia el pecado. El paso 3 es un bautismo en el nombre de Jesús, hacer públicamente que eres seguidor de Cristo Jesús. De eso se trata el bajar a las aguas bautismales. Sin embargo, no es algo normativo. En Hechos capítulo 10, 47 vemos que Cornelio primero se derrama el Espíritu Santo en él y su familia, hablan en lenguas y hasta después Pedro les dice que se bautice. Entonces, sin embargo, dice Torrey, aunque puede pasar en orden inverso, lo natural debiera ser que te bautices primero en el nombre de Cristo Jesús. Después venga el derramamiento del Espíritu Santo. Número 4, él habla de la obediencia. Es una entrega total a la voluntad de Dios. También en el paso 5 dice, un deseo intenso de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Habla de una sed, así como utiliza pasajes como Mateo 5, una sed y hambre de justicia, lo aplica al deseo de la llenura del Espíritu Santo. También en Juan 7, 37 al 39, donde Jesús dijo, el que tenga sed, venga de mí y tome agua. Es agua viva. Otro paso más, él dice, hacer una petición solemne por una bendición específica. Si ya cumpliste con todo lo anterior, tienes que pedir de manera intencional esa llenura del Espíritu Santo. Y el último paso es pedir con fe. Y nos da citas como Marcos 11, 24 y Santiago 1, 5, donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te está diciendo, si cumples todos estos pasos, entonces Dios te puede dar el Espíritu Santo. Si estás fallando en uno de estos pasos, como entregarte la voluntad de Dios, entregar tu voluntad a Dios, todas las áreas de tu vida y todas las demás, aquellas en las cuales veas que no tienes una completa obediencia, no te has bautizado todavía, no tienes un deseo intenso de permitir que el Espíritu Santo obre de manera especial en tu vida, entonces empieza por pedírselo. Ese es el consejo de Torrey. Sin embargo, cuando vemos a Donald MacLeod, hay un punto en su libro, un capítulo entero que él trata completamente y explícitamente de contradecir todo esto. Es una realidad que hay muchos círculos teológicos que en cuanto al estudio del Espíritu Santo, su obra y el recibir, lo perciben de manera distinta. Él dice, el pentecostalismo cree en la posibilidad de renunciación a todo pecado, obedeciendo a los mandamientos de Dios y rindiendo absolutamente nuestras voluntades a la voluntad de Él. ¿Cómo puede alguien esperar reconciliar tal perspectiva con la conciencia de pecado del agustinianismo de los reformadores y puritanos? Él se refiere y dice, si uno de los pasos te está diciendo que debes de tener una vida de honrar a Dios sin pecar, no concuerda porque los puritanos lo veían siempre como una realidad. Siempre vas a tener y mayormente un crecimiento
a la conciencia de tu pecado y te vas a aborrecer. Pero si te deshaces por completo, entonces su manera de razonar es, ¿para qué necesitas entonces la llenura del Espíritu Santo si tú mismo puedes lidiar con sacar el pecado de tu vida? Él dice también, pero si el oyente no la obtiene, no puede reclamarle al predicador. El predicador siempre puede decir, tú no has renunciado a todo pecado, tú no te has rendido totalmente, tú no tienes realmente sed, tú no pides puramente, tú no esperas confiadamente. La agonía resultante para el que está espiritualmente desesperado, en principio, no es diferente a las autoflagelaciones de Lutero. Yo creo que ahí radica mayormente la diferencia de una postura del ser llenado por el Espíritu Santo de un pentecostal y un reformado. Digamos, son los movimientos principales que veremos. Y es que la teología pentecostal puede enfocarse en una vida de perfección para que recibas al Espíritu Santo. Sin embargo, la teología reformada te habla de un continuo llenar del Espíritu Santo. El que tú permitas que Dios obre más y más en tu vida y te vaya llenando con ese Espíritu Santo. Vamos a seguir aclarando esto, pero por lo pronto quiero que veamos la postura, cómo la argumenta o explica MacLeod. Él era un escocés contemporáneo, pero hace muy buena exégesis en cuanto al entendimiento del Espíritu Santo, y quiero que entendamos y escuchemos lo que él sugiere. Dice, llenando a alguien que ya está lleno, pero ¿cómo puede una persona que ya ha sido llena con el Espíritu ser llena de nuevo? ¿Cómo una persona puede seguir siendo llena? Parte de la respuesta a esta experiencia está en la experiencia de Pedro, descrita en Hechos 4. Él ya había sido lleno con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sin embargo, pocos días después, él es nuevamente lleno. Esta experiencia posterior se relaciona claramente con la promesa del Señor en Lucas 12:11. Cuando sean llevados delante de los magistrados, no se preocupen acerca de lo que habéis de responder, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella misma hora lo que habéis de decir. Pedro está enfrentando una crisis, por lo que recibió una especial llenura del Espíritu para poder enfrentarla. Lo mismo sucedió con Pablo en Pafos, Hechos 13:9. Elimas, el hechicero, trataba de subir al procónsul Sergio Paulo para que no llegue a ser cristiano. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y pronunció tan solemne reprensión y fue tan efectiva que el procónsul, cuando vio lo que había sido hecho, creyó, quedándose admirado de la doctrina del Señor. Esto se puede percibir de la siguiente manera. El pentecostal busca unas llenuras especiales del Espíritu Santo y el reformado algo de más como un estilo de vida. Agrega MacLeod, no podemos simplemente confiar en experiencias pasadas. Cada crisis crea su propia necesidad y el Espíritu resuelve dicha necesidad, llenándonos una y otra vez cuando nuestra fe es desafiada o cuando somos sobrecargados con responsabilidad o cuando enfrentamos tentaciones especiales. Como dice Juan 1:16, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. También un reformado no niega que puede llegar el Espíritu Santo de manera especial a tu vida, pero es más en cuanto a las circunstancias que se presentan en tu vida. Sin embargo, aunque difieren en la teología como ellos abordan, creo que yo veo un buen equilibrio en A.B. Simpson. Él dijo algo que puede conciliar un poco estas dos posturas. Él dijo esta declaración: hay llenados especiales y sorprendentes, y los otros de manera común o menor, o como Él los nombró, hay pentecosteses y segundos pentecostés.
Entonces, él dice, hay experiencias que son muy impresionantes en tu vida, pero sin embargo, siempre debe haber un llenar continuo de distintas maneras en tu vida devocional, en momentos de oración, aunque no sean impresionantes, tienen que ser continuos. Y él afirma, esas son más importantes que los llenados, por así decirlo, las manifestaciones espectaculares, pudiéramos usar esa palabra, que ocurren a veces en la vida del creyente, como experiencias descritas de Jonathan Edwards, de John Flavel, de muchas personas en el pasado que dejaron constatado como Moody unas experiencias similares a las del libro de los Hechos, las cuales Dios les permitió vivir y de esa manera tener un ministerio fructífero. Quiero terminar con la postura que yo he podido comprender en el libro de los Hechos y me voy a basar en lo que vemos en la vida del apóstol Pablo en el capítulo 19. Los versículos 1 al 7 nos narran este evento de unos hombres que reciben el Espíritu Santo. Dice, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Este pasaje nos habla de algo que observó Pablo. Y de manera implícita podemos inferir que él vio algo, lo cual le condujo a hacer esa pregunta. ¿Ustedes son bautizados por el Espíritu Santo? Si ya hemos visto que algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo es que te capacita para servir y para obedecer, yo creo, hermanos, que él vio que ellos no estaban viviendo una vida, un estilo de vida como un verdadero creyente. Demuestras con tu estilo de vida algo que deshonra al Evangelio, tienes que tal vez dudar y decir, ¿cómo te puedes llamar cristiano si no hay frutos del Espíritu Santo en tu vida? Si no puedes demostrar obediencia y entrega en servicio a Dios. Yo creo que por eso les hizo la pregunta a Pablo. Ya recibieron el Espíritu Santo y procede en otra pregunta. ¿En qué bautismo pues fueron bautizados? Ellos responden en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les invita a entregarse a Cristo Jesús. Porque si les va a ofrecer ese otro bautismo en el nombre de Cristo Jesús, es que no habían comprendido completamente el Evangelio. Este pasaje se nos introduce que mientras Apolos estaba en Corinto, y el contexto es que Pablo predica en Éfeso y estos hombres son de Éfeso. Apolos predicó ahí antes y Apolos todavía no tenía un evangelio completo hasta que lo toma Priscila y Aquila. Es probable que tal vez Apolos discipula o le predica a estos hombres de Éfeso, pero Apolos solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Llega Pablo y ahora sí, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Y debemos entender, hermanos, que esto no es normativo. Nosotros no podemos imponer las manos, sino que esto es algo exclusivo a los apóstoles en esa transición. El libro de los Hechos es un libro de transición, no es normativo para la iglesia. Eso dice John MacArthur. Y ni Torrey o Simpson, que eran
teólogos pentecostales, ellos no te ponen como requisito que necesitas la imposición de manos. En Tito 3, versículo 3 al 6, se nos dice claramente que el que cree en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo. En ese momento leemos, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. De esa manera podemos entender el llenar del Espíritu Santo. Cuando entregas tu vida a Cristo, recibes el Espíritu Santo y ahora debes de procurar ese llenar continuo. En Hechos capítulo 20, regresemos a lo que vimos que lo que conocemos a través de la Escritura. Nosotros utilizamos para que se incremente nuestra fe, como dice en Romanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero entendiendo y recibiendo bien el consejo de Dios es como nosotros podemos crecer en esa fe, en creer y permitir el obrar del Espíritu Santo. Dice en el versículo 20, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. También dice en el 27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. En la Reina Valera dice, todo el consejo de Dios. Si tú recibes y entiendes y te explican bien la palabra de Dios, tu fe va a crecer y de esa manera tu entendimiento sobre el obrar del Espíritu Santo también va a ser manifiesto. Quiero leerles algo más que dijo Simpson. La falta de plenitud subsecuente de nosotros es una parte debido a dudas y limitaciones que permitimos que inunden nuestra mente. Por tanto, necesitamos todo el consejo de Dios. Él dice, entendamos que la llenura del Espíritu Santo es de Cristo. Si ya eres salvo, debemos de ir despejando todas esas dudas que vienen acerca de la obra de Cristo aplicada a nuestra vida. La salvación, la justificación, la expiación por nuestros pecados, cómo es aplicado. Y si se nos disipula correctamente, como Pablo lo hacía, enseñando todo el consejo de Dios, esa fe va a crecer y al no haber dudas de la obra del Espíritu Santo en tu vida, de Cristo siendo uno nosotros en Él y formar parte de la Trinidad, ahí es cuando el Espíritu Santo va a obrar plenamente en nuestras vidas. En lo personal, hermanos, quiero decirles que yo he crecido mucho en mi fe a través de estudiar el libro de los Hechos, pero en especial, mayormente en los últimos capítulos, la recta final del apóstol Pablo. En el capítulo 22 se nos narra cómo él estuvo delante de los judíos en Jerusalén compartiendo su testimonio. También ante el concilio en el capítulo 23 de los Hechos. Pero quiero que observemos en específico el versículo 11, que le dijo, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. También vimos a Pablo ante Félix en el capítulo 24.
Y ahí debemos de observar también el versículo 25. Eso me bendijo mucho a mí. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Ahí se ve cumplido todo lo que vimos en el inicio del libro de los Hechos. Dios le dio de nuevo a Pablo para predicar, a tal grado que Félix se conmueve. En la Reina Valera 60 dice aterrorizado. Significa que fue conmovido por ese mensaje del dominio propio, de la justicia y del el juicio venidero. También algo que me bendijo mucho fue en el capítulo 25 y 26, donde Pablo comparte ante Festo y Agripa. Pero en especial, en este capítulo 26, los versículos 24 al 29, dicen de la siguiente manera: mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. El rey Agripa: ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Este pasaje me bendijo mucho porque Pablo tenía tanta convicción en sus respuestas. A Festo le dice: yo no estoy loco, yo estoy completamente seguro de lo que estoy hablando. Y Agripa lo confronta y le dice: yo sé que tú sabes, yo sé que tú crees en los profetas. Entonces no puedes negar que debes de también proceder al arrepentimiento. Estos pasajes me bendijeron, hermanos, y ayudaron a que mi fe creciera. Al ver el ejemplo de Pablo, pude entender que uno debe llegar a un punto en el cual debemos de predicar de esa manera. El simplemente hecho de ver el obrar del Espíritu Santo a lo largo de este libro, hay una obra en la cual el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas para creer eso y anhelarlo y desearlo. Simpson dijo: somos llenos durante el servir a Dios y a los demás. Y creo que eso se ve claramente en el capítulo 27. También este capítulo me bendijo porque en el naufragio Pablo estuvo ministrando a todas estas casi 300 personas cuando no tenían esperanza de vivir. Continuamente vemos obediencia, que eso te lleva al conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces a Dios, eso también te lleva a la obediencia. Es un círculo que se está alimentando continuamente. Si tienes un pleno conocimiento de las Escrituras y del obrar del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en tu vida, tú vas a ser más obediente. Y al momento de ser más obediente te vas a deleitar más y Dios te va a revelar también más acerca de su persona. Entonces es algo que también MacLeod concordaba con eso. Dice en una cita de él: la llenura del Espíritu Santo se muestra en las relaciones. Esto es lo que Pablo desarrolla en Efesios 5. Mostrando a los esposos, a las esposas, a los padres y a los hijos, a los amos y a los siervos, lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Él nos da la clave. Está en someternos unos a otros, refiriéndose a Efesios 5:21. La clave es sumisión. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Por supuesto, eso no significa una servil conformidad con las órdenes de los unos
para con nosotros, sino la constante disposición de someter nuestros propios intereses a los de los otros. De hecho, Pablo nos está haciendo recordar a Cristo, quien, como se nos dice en Filipenses 2:5, no miró lo suyo propio, sino lo de los demás. Esta misma razón debemos de tener nosotros para servir a los demás. Quiero concluir porque en el capítulo 28 de Hechos vemos a Pablo dándonos la estafeta. Él sirve en la isla de Malta. Él hace milagros y prodigios. Él predica el evangelio al final de lo que se narra en Hechos capítulo 28. Es como si nos está entregando la estafeta y nosotros debemos de tomar con todo el ejemplo de que ya nos dejó Pablo, Pedro, los cristianos de la iglesia primitiva. Te recomiendo leer más literatura del Espíritu Santo, en especial de varios círculos teológicos, y vas a ver que te va a ayudar a entender mejor la obra del Espíritu Santo. Hay dos autores que no pude, no incluí como citas, pero Martin Lloyd-Jones, John MacArthur, agregaría también a David Wilkerson, que son grandes hombres de Dios que buscan glorificar a Dios, y ellos han dejado muchas buenas enseñanzas del Espíritu Santo. Pero yo te aseguro que lo que más te va a bendecir es que te sumerjas en la misma palabra de Dios. Yo puedo decirte que en lo personal, mi comprensión de la obra del Espíritu Santo creció más por el estudio del libro de los Hechos. Con este fueron 40 sermones. No hice una suma de las horas, pero quizá fueron unas 300 horas dedicadas a estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo, y también leyendo otros libros, el cual me bendijo mucho también comprar un comentario bíblico de John Stott. De varios comentarios bíblicos que estuve investigando, ese fue del más completo que pude encontrar. El libro, el comentario de los Hechos de John Stott, también es de gran bendición, pero yo espero que toda esta plática te motive y te lleve no solamente a entender y conocer más del Espíritu Santo, sino a anhelar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Seguramente en años más de estudio, yo no soy como alguno de los hombres que te he citado, que tienen años de ministerio y de estudio de la Biblia, pero sin embargo, el dedicar a varios domingos, casi un año de estudio del Espíritu Santo, hizo que mi fe creciera, hizo que yo viera algo que es bien claro en el libro de los Hechos: cómo se ve el obrar del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, que tú lo veas con tus propios ojos, que tú lo anheles y que lo busques, es algo que Dios pone en el corazón de sus hijos, y espero que a ti también te encamine a una búsqueda, a un obrar del Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga.